Hernán, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Gabriel? En una mesa de doctores. Una mesa de abogados. De abogados, sí señor, y el juez de Cámara Nacional del Trabajo, Enrique Arias Giver. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, gracias por estar aquí. Y Leandro Macia, que ya había estado en la gráfica, ¿no? Pero no en este programa. Exacto, acá nunca. El tema de la justicia y el trabajo, ¿no? Un tema complejo. Porque la percepción que tiene el trabajador, les cuento, hablando con los amigos de La Corriente y de distintos gremios de CGT y CTA también, es que el Poder Judicial es algo ajeno, algo lejano, que suele estar en contra de la gente. Pero, gracias a Hernán me ha ido comentando, y los sindicatos en sus cúspides lo admiten, hay una Cámara Nacional del Trabajo, hay una justicia laboral que tiene otra filosofía, no necesariamente la misma que tiene el Poder Judicial en su conjunto. A ver, charlemos acerca de la situación y de los riesgos que estamos corriendo. Que ha sido durante largos años garantía de vigencia de los derechos de los trabajadores, tantas veces recortados por la impronta política o la impronta legislativa. Que ha sido de alguna manera la última garantía de subsistencia de esos derechos. De que alguien pueda reclamar algo justo, ¿no? Aparte, no se puede entender la intención del traspaso de la justicia del trabajo sin enmarcarla. Esto forma parte de un gran programa de disciplinamiento social que empieza con el traspaso de la justicia para garantizar que pasen luego, digamos, que pasen por el filtro judicial el paquete de leyes antitrabajador que está al venir y que empieza ahora con la modificación de la ley de riesgo de trabajo. Claro. Y bueno, en realidad los jueces no son diferentes al resto de la sociedad, hay diferentes opiniones, pero hay algo que es central, es que más allá de la diferencia de opiniones que puede haber, de las diferentes perspectivas, hay una justicia especializada y una determinada tradición que hace que uno esté impelido a respetar las reglas constitucionales que una justicia constituida absolutamente de cero, con condicionamientos propios de la designación, porque en realidad la propuesta que surge, porque en realidad nadie puede decir es esto o es aquello, porque siempre estamos operando frente a cosas que suceden en la noche, sin que nadie pueda saber, como siempre se opera cuando se está hablando de resoluciones que no van a tener un apoyo general si salen a la luz. Y eso es lo que está sucediendo con el traspaso. Lo que dicen es que se cortaría y la competencia estaría en relación con el tiempo. O sea, que los únicos jueces que entenderían en la hipotética reforma laboral de la que la ley de riesgo de trabajo pareciera ser el primer punto, va a ser juzgada exclusivamente por estos jueces nuevos. Estos jueces designados desde el visto bueno del Poder Ejecutivo de la ciudad y que a su vez no van a responder ni a una Cámara ni a una tradición. Claro. Y es una manera de apartarse del juez natural. O sea, uno espera que las causas sean juzgadas por el juez natural, o sea, el juez designado con anterioridad del hecho de la causa. Acá lo que están haciendo es eludir esa norma, justamente creando... Debilitar al trabajador. Exactamente, debilitar el sistema de garantía del trabajador que se encuentra hoy, digamos, en última instancia en la Justicia Nacional del Trabajo. Claro. Y en los jueces que se han encargado de generar una tradición y una serie de interpretaciones a los efectos de dar esas garantías. Y lo que van es, tras la garantía judicial, para luego introducir lo que ya viene introduciendo por la vía del desempleo provocado, etcétera, etcétera. Digamos. La flexibilización que empieza con el desempleo, después se le quita la garantía jurisdiccional al trabajador y finalmente es de esperar que venga el paquete flexibilizador que ya la nación, ámbito financiero y economistas y personajes de nota del oficialismo vienen anunciando. Claro, en realidad el sueño de ellos es acabar con las paritarias y generar negociaciones por empresa, dispersar el poder de presión. Y hay una equivalencia con esto que están diciendo ustedes en el orden judicial. También. O sea, no es una equivalencia, es la condición de posibilidad de poder realizar esto sin que inconstitucionalidades que puedan aparecer sean declaradas. O por lo menos asegurar una un mayor ámbito de cuidado, control, de control de esta ley. Lo que además hay otra cosa que también me parece importante, es que vos dijiste recién
para el trabajador. En realidad los jueces no responden ni al trabajador ni al empleador, responden a la ley que tiene unos principios determinados. Si alguien dice que la justicia del trabajo defiende al trabajador, en realidad lo que defiende son los principios del derecho del trabajo, no el trabajador concreto. No es que los jueces fallen a favor de los trabajadores, sino que la ley, la Constitución y los tratados internacionales lo imponen. Si queremos salirnos de la Constitución, salirnos del plexo jurídico internacional, por supuesto que podemos hacer lo que querramos. Claro. Pero eso no es lo que nuestra Constitución dice. Claro. Es transgredir normativas que tienen larga data y gran fundamento, que no están puestas porque sí, digamos. Y además, como no podemos hablar de derecho del trabajo sin trabajadores, ¿sí? Una cuestión bastante debatida en la década anterior en cuanto a toda la generación de empleo, tampoco podemos hablar de derecho del trabajador sin jueces y letrados, pero en este caso hablamos de la justicia, que tomen a conciencia esa disciplina, que es el derecho del trabajo. Además ya se corroboró. Intuitivo, protectorio del trabajador y no de la bilateralidad de la empresa, porque bueno, precisamente la disciplina viene a romper la asimetría que se genera en los hechos entre capital y trabajo. Aumentar los derechos para las empresas en contra del derecho del trabajador iba a generar a comienzos de los 90 una oleada de inversiones y de producción que no se registró. Es decir, tampoco desde el ámbito político hay una justificación para esto. No, ninguna. Porque no es que se ha corroborado que si vos sos flexible en los derechos laborales, aumenta la capacidad de trabajo. No aumenta nada, desciende todo. Podemos decir que es exactamente lo contrario. Claro. O sea, acá el problema que hay es que se asume que si se abaratan los trabajadores se van a contratar más. Y eso es una absoluta mentira, porque si se abaratan los caramelos, yo puedo comer más caramelos. Pero si se abaratan los trabajadores, yo no voy a tomar más trabajadores, porque yo voy a tomar, son las personas que yo necesito porque son mi medio, son mi insumo de producción. Por esa razón, puede el precio bajar a -10, pero en la medida que yo no produzca, no voy a tomar más trabajadores. Y el problema que tenés es una evidente disminución del mercado interno que justamente está provocando el mal que supuestamente quiere paliar la... Se lima el poder adquisitivo promedio de las masas. Claro. Aún atendiendo a las razones a las cuales no suscribo de alta litigiosidad en un ámbito, la litigiosidad está en la base de los hechos, no del derecho. No es el derecho el que genera la litigiosidad, sino la producción fáctica de las circunstancias que hacen recurrir a las personas, en este caso al ámbito de la justicia. Esta aplicación de la ley a pleno... Digo esto por la ley de riesgo de trabajo, que parecería ser el primer peldaño de esta carrera flexibilizadora y que en el día de hoy que nos tiene reunidos ha cobrado una víctima nueva en el trabajador del subterráneo, que no es producido ni por jueces, ni por abogados, ni por legisladores. Contrariamente a la gente que se enoja, es por bueno... la administración de la empresa y los cables de alta tensión. Claro, son ahorros, es que en aviones también se da eso, varios accidentes son testigos de la falta de reparación. Hay una inversión que no se ve, no se visualiza, no es la pintura del vagón del subte, sino la infraestructura, y el trabajador tiene derecho a exigirlo por él y por el pasajero, también por el usuario. Ahora, esta normativa aplicada de manera contundente, como la están planteando ustedes, de manera equilibrada, tiene algunos casos relevantes, por ejemplo, Techint, ¿no? Sí, pero me gustaría quedarme en el problema general de seguridad. Avanti. Esto es, si una persona sube al auto absolutamente alcoholizada y mata a una persona, va a ser o homicidio culposo u homicidio preterintencional. Si yo, para eludir la ley, para sacar menos costos, sé que voy a matar a alguien, que existe esa posibilidad y no me importa, no conozco un caso de empleador que hubiera sido juzgado penalmente por omitir obligaciones básicas de seguridad que suceden todos los días. Y eso sí tiene que ver con la realidad existente de una corporación judicial. ¿Cómo se modifica eso? ¿Se puede introducir la democracia en el único poder que no tiene que dar respuesta? Porque un legislador
últimas tiene un programa, puede traicionar ese programa, puede cambiar de parecer, pero tiene que comprometerse. Además, recibe, de hecho, una acusación. Che, vos te habías comprometido. Un gobernante, ni hablar, el Poder Ejecutivo está configurado por alguien que dice, voy a hacer esto, la población lo vota para hacer esto. El Poder Judicial, la sensación que hay desde fuera es que se elige entre sí mismo, que no tiene una perspectiva democrática. Pero lo digo sin... Yo no soy abogado. Yo sé que los abogados se ponen un poco nerviosos a veces con estos temas. Estoy acompañado de dos colegas, porque lo hemos charlado mucho con Hernán. Siempre me las haces en la soledad, frente o fuera de cámara. ¿Qué piensa? ¿Cómo se democratiza en el mejor sentido el Poder Judicial? Cuéntenos cómo trabajar para que una corporación no gobierne un poder que es el Estado. Yo creo que en los pasados años hubo dos grandes lugares en los que no pudo quedar la democracia a partir de la normativa. Uno es el Poder Judicial y el otro las universidades nacionales, donde hay estructuras jerarquizadas, etcétera, etcétera. La verdad que es harto complejo, se intentó hacer a través de una norma, con todas las consideraciones que a partir de ellas se puedan hacer. Yo creo que lo que hay que repensar es la Constitución, directamente, es el diseño constitucional. Porque el Poder Judicial no puede ser un poder, lo que vos planteás, no puede ser un poder ajeno al pueblo. En un gobierno para el pueblo, ningún poder puede ser ajeno al control del pueblo, a la mirada del pueblo, y de hecho tiene que estar al servicio del pueblo. Incluso se da una perspectiva de inversión, digamos, cuantos más derechos se le dan y otorgan al pueblo, pasan a ser más importantes los jueces, que son quienes están a cargo de garantizar o no esos nuevos derechos. Claro. Y entonces son los poderes populares los que confieren más derechos cuando el poder contramayoritario actúa... ¿Tiene incidencia? Claro. En realidad es una mentira absoluta decir que el Poder Judicial debe ser contramayoritario. El Poder Judicial, primero, es un órgano de la democracia. La ley, claro. Es un órgano del poder del pueblo. O sea, no está ni a favor ni en contra de las mayorías. Tiene que establecer, primero, respetar la voluntad popular. Y también garantizar los derechos que asegura la propia Constitución. O sea, son dos funciones que tiene. No es ser contramayoritario. Entonces, el problema que también hay, que lo que creo que también quería apuntar Leandro, es que nosotros tenemos un régimen bastante absurdo. El sistema de consejo de la magistratura, que le da mucho más poder interno a las corporaciones, se da en reglas, en sistemas en los cuales el Poder Judicial no se ocupa de analizar la constitucionalidad, sino que pertenece a un órgano especializado, en el que intervienen expresidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sistema que asegura el nombramiento directamente por los órganos de poder popular, que es el sistema de Estados Unidos, lo que va provocando es que son jueces que son elegidos históricamente por una determinada voluntad popular. Con lo cual el vínculo con la democracia está. Si vos cerrás el acceso mediante todo un sistema burocrático de designación, y no lo digo burocrático esta vez en sentido peyorativo, pero eso es el Consejo de la Magistratura, y por otro lado, le das la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, el peligro que tenés es crear una sociedad en que el gobierno sea de los jueces, porque en realidad, además, hay mucha velocidad a veces para hablar de inconstitucionalidad. Ahora vamos a ese tema. Sí. Me interesa no darle más poder del justo, del que debe tener. Pero acá nadie se salva. Los medios han operado muy mal. A mi entender, los periodistas han operado muy mal. ¿De qué modo? Prácticamente incidiendo sobre la comunidad para que considere a un sospechoso culpable, ¿no? Básicamente entonces, no, siempre y cuando no sea empresario, que yo sepa, todavía no escuché las manifestaciones diciendo que acá, si hay 6 tipos que se murieron los últimos 10 años, electrocutados, es porque no es solo un supervisor que dio la orden, sino una política general que probablemente, y esos responsables nadie los va a investigar. ¿Cómo evalúan el rol de los medios en este punto? Bueno, los medios es evidente que están tratando de generar una verdad que no está en otro plano de la realidad, y llegan a conclusiones y en algún punto presionan resoluciones judiciales que tal vez hubieran sido de otro modo. Recuerdo por caso algo que dijo el presidente
de la Nación, cuando dice, bueno, la gente no quiere que Milagros Salas esté en libertad. En realidad, el rol de las instituciones es develar la verdad y aplicar el remedio legal que corresponde a las circunstancias, no plebiscitar una situación que es una casuística. Es una especie de linchamiento público. De la misma manera que el doctor Enrique Algiver está diciendo, acá no se está hablando de inversiones en inversiones. Si un empresario ha cometido hechos tales que provocaron la muerte de 6 personas, es un delincuente. La inversión no puede estar sujeta a si la persona es delincuente o un juez lo declara como tal. No es el orden público, es económico. Ciertos sectores del Poder Judicial tiran paredes, digamos, en ese sentido. Exactamente. Se van tirando paredes conjuntamente con el poder político. Digo, se instala el tema de industria de juicio, de los abogados carreoneros. Sí, la puerta giratoria. El costo que implica para las RT, que la pobre RT parece que hay que salir a sostenerla, como a Lehman Brothers. Sí. Claro. Y resulta que nadie revisa cuántos accidentes de trabajo, cuántas muertes hay por el trabajo. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Si están fallando las RT, si es compatible un sistema de riesgo del trabajo con empresas con fines de lucro. Ahora, ¿se podría legalmente operar sobre determinados medios? Yo sé que es muy delicado y en general pienso mejor no. Pero cuando Eduardo Feynman el año pasado pedía linchamientos por televisión, a mí me ofendía moralmente. Digo, esto no debe ser muy constitucional que digamos, ¿no? Porque Babi Echecopar en estos días pidió tomar las armas en contra de los piqueteros los movimientos sociales que estaban reclamando la aplicación de una ley razonable y además un derecho económico particular. ¿Qué pasa en esos casos cuando hay una incitación a la violencia plena de periodistas ostensiblemente... Algo así como no puede haber libertad para atentar contra la libertad. Claro, es muy difícil eso, ¿no? Porque no sé cómo lo ven ustedes. Yo, según lo que tengo entendido, no sé demasiado de penal. El límite es la apología del delito. Claro. Alguna vez lo hablamos al principio de esta etapa, donde Gabriel señalaba que pocas veces, en pedidos por lo menos formalmente democráticos, institucionales, se había visto despedir a alguien y del Estado revisando su vida privada como corresponde a un muro de una red social. Es decir, los primeros meses de este año pasó a una semiclandestinidad de cambiarse nombre y apellido, no para eludir otros cercos, que no ser despedido. Y esto realmente habla de la, digamos, de la estimulación de los medios, de una invasión del poder político y una falta de defensa del sector de los trabajadores a un avance semejante. Yo estoy realmente muy orgulloso de los 10 años previos donde la libertad de prensa fue plena. Es decir, había gente que clamaba en contra de la libertad de prensa desde un canal de televisión y decía, no me dejan hablar, y yo decía, pero si estás hablando. Y no es una cuestión Ahora, creo que tiene que haber una introspección en el gremio de prensa, además de las empresas periodísticas, de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Vos podés decir, yo respaldo tal política. Ahora, ya cuando vos decís, al que no la respalda le vamos a meter un tiro, estamos preocupando al conjunto social. Ahora, ¿cómo ven el devenir? Desde el Poder Judicial, ¿cómo ven la perspectiva? Cierra un año difícil, el 2016, se abre uno electoral, además, como es el 2017. ¿Qué perspectivas tiene? ¿Hay optimismo? ¿Piensan que la cosa puede...? Los jueces no tenemos perspectivas. Van Somos bastante... a los hechos. Sí. Bueno, ¿y qué perspectivas con respecto al Poder Judicial? Con respecto al avance, al intento de avance sobre la justicia laboral. Nadie me dio la brújula, ni la bola de cristal, ni que me permita saber qué va a pasar. Yo creo que de suceder, la consecuencia va a ser un debilitamiento temporario de la capacidad de defensa de los trabajadores, de la vigencia, puede significar una degradación institucional, pero siempre voy a aclarar que es temporario, porque los pueblos siempre tienen memoria. Es eso. Somos admiradores ambos de Scalabrini, por lo que veo, ¿no? Se veían otros reportajes donde hablaste de don Raúl. ¿Hernán? Te iba a hacer la humorada. 2017, lo primero que se me ocurre es que en octubre se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. En noviembre. En noviembre, claro, sobre el calendario gregoriano.
Estaba pensando en esa humorada, pero... No, bueno, yo creo... no sé si humorada. Es una humorada. Es un dato histórico relevante. Creo que en cuanto al Poder Judicial va a depender de la capacidad de lucha que quienes estamos empeñados en impedir esta acción impulsada por el gobierno podamos evitarla al fin, y en eso va a tener que haber acuerdo en todas las organizaciones intermedias, en todos los nucleamientos también de jueces, de magistrados, que estamos comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho y en este caso el derecho de los trabajadores, y creo que la pulseada va a ser importante. Yo no creo que el gobierno, como ha pensado hasta hoy, va a poder avanzar con todos sus proyectos, y efectivamente anoche veíamos el escenario de la ley sobre ganancias, mínimo no imponible, donde, bueno, en fin, tiene siempre la capacidad del veto, como tuvo con la ley antidespidos, pero las fuerzas vivas, no me gusta la palabra, de la sociedad van a aflorar, y tal vez el 2017 fue un buen escenario para eso. Es correcto, eso. La densidad cultural existente en la Argentina es importante. Prat-Gay puede desear anular las paritarias, pero no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil hacer todo lo que quiere. Yo creo que lo que va a ser interesante el año que viene es el reacomodamiento de todas las fuerzas que integran el campo popular. Y me parece que escena tras escena va a ir decantando la reconstitución del campo popular con una pretensión cierta de ganar las elecciones, y esto creo va a marcar el quiebre para este gobierno y el quiebre para el retorno. Lo que nosotros tenemos como deber, entiendo, es plantear programas para ese retorno. Como señalaba Cristina misma, hay que volver y volver mejores. No se vuelve igual. ¿Es importante para vos esta elección de mitad de mandato? Porque hay quien dice no es tan importante, pero hay otros que dicen no, este tipo de proyectos, por ejemplo, avanzar sobre la justicia, si gana el macrismo nuevamente, va a encauzarse con mucha más potencia. Yo creo que es una elección de quiebre, en ese sentido, digamos. Si ganase esta elección, fortalecería, le daría un empujón enorme para lograr todas las medidas impopulares que pretenden hacer, todo el paquete de medidas antipueblo, profundizar el paquete de medidas antipueblo que vienen tomando, y desde el otro lado, digamos, no se puede estar a la mera especulación electoral, sino al planteo, como bien hace la Corriente Federal de Trabajadores, al planteo de una serie de programas que además, digamos, conjuguen no solo en una fuerza electoral de cara al año 2017, sino que terminen decantando un programa cierto hacia el año 2019, que va a ser una elección muy distinta, si se quiere, a la que posibilitó la elección de Néstor en el 2003. Digamos, esta va a ser una elección más, la del 2019 va a ser una elección más a cara descubierta, en orden también a lo que suceda en los proyectos. Pongo cono del silencio, no nos escucha nadie ahora. ¿Un juez recibe presiones de las empresas cuando tiene un caso difícil frente a sí? Los jueces reciben las presiones que se merecen. O sea, las presiones, los regalos y las demás cosas que pueda recibir alguien depende también de las cualidades de cada sujeto. A mí no me presionan ni me regalan. Yo nada espero y nada temo. Muchísimas gracias por estar acá. Nos seguimos viendo, Hernán. Gracias a vos.